y es la revelación de Dios. Pero hoy vamos a ver un aspecto de Dios mismo. ¿Y por qué estamos viendo ese aspecto y por qué nos estamos enfocando mucho en lo que es Dios? Porque la idea que usted tenga de Dios afecta su vida, su práctica. ¿Qué hace usted? Cuando conocemos a Dios, reaccionamos, vivimos, hacemos cosas de acuerdo al conocimiento que tenemos de Él. Y si tenemos un conocimiento equivocado, pues vamos a hacer cosas equivocadas de Dios. Y si tenemos una idea de un Dios que es terrible, duro, fuerte, pues vamos a vivir de una manera que Dios no quiere realmente. En estos días me dio por entrar y les aconsejo, ¿no? Ahí en internet ahora hay una lectura de lo que es la Divina Comedia. Yo no la había entrado a mirar detenidamente. La Divina Comedia es de un hombre florentino, italiano, llamado Dante Alighieri. Y ese señor fue una persona muy importante para Italia porque escribió en el idioma de ellos, que fue el precursor del italiano, y fue el Cervantes de Italia. Y su obra fue supremamente importante para establecer el italiano más tarde. Y escribió la Divina Comedia porque era una persona perseguida políticamente y lo sacaron, lo botaron, sus amigos lo botaron de Italia, tuvo que salir y cuando salió en persecución escribió, no la Divina, sino el nombre original fue Comedia, solamente, una comedia. Y describió, adivinen qué, describió él, ¿qué fue lo que describió él en su Divina Comedia? Alguien le agregó después, un señor más adelante le describió Divina y entonces ahora se conoce como Divina Comedia. ¿Y qué fue lo que él describió? Dante Alighieri, el infierno. Un infierno que no está en las Escrituras, que no está descrito así como lo describió el infierno. Pero también es un viaje que él supuestamente hace, es un viaje y a medida que él va viajando, va caminando, el infierno es un lugar en la tierra donde él encuentra, es como un hueco, es un cono que llega hasta el centro de la tierra y en el centro, allá en el centro de la tierra está Satanás. Y tiene 9 círculos y cada uno de esos círculos, a medida que van entrando hacia el infierno, están las personas más pecadoras. Así que cada vez que en un círculo más abajo hay gente más pecadora. Así que el noveno, el que comienza es para la gente con pecaditos no tan graves, ¿no? Pero él describe el infierno de una manera terrible, absolutamente terrible. Lo que yo no sabía es que no solamente se trata del infierno, sino que en su viaje él está acompañado de una persona que se llama Virgilio. Virgilio es una persona que lo acompaña en su viaje por el infierno. Pero resulta que Virgilio es una persona no creyente y cuando logra salir del infierno está en a caminar. Él dice, esto es una visión que él tuvo, Dante Alighieri, es una visión del infierno, pero sale del infierno porque está visitando. Así que cuando yo estaba leyendo esto, dije, de razón, hay mucha gente que dice haber estado en el infierno. Dante Alighieri es uno de los que dice que estuvo en el infierno y tiene una visión del infierno. Y salió del infierno, pero Virgilio no lo pudo acompañar más porque él era un hombre incrédulo y entonces vino una Beatriz, una mujer sabia, la sabiduría lo acompaña para ir al purgatorio y luego llega al cielo y describe el purgatorio y describe el cielo. Dante Alighieri describe el infierno, el purgatorio y el cielo. Pero lo más lindo de esto es que yo no sabía, pero él termina en una nota positiva. Él, después de que visita el cielo, dice que todo saldrá bien. Es más o menos como termina, ¿no? Todo va a salir bien. Después de que visita el cielo, dice, todo va a salir bien. Pero el asunto es que la idea del infierno que Dante Alighieri describió, acompañó durante siglos la vida de las personas, de los religiosos, del cristianismo, de los siglos XIV, XV, XVI, porque Dante Alighieri escribe en el año 1307 y su obra la escribe en 12 años, según parece, y termina en el 1319 de escribir la obra de la Divina Comedia.
Así que todos esos años sus ideas se fueron popularizando y la gente fue teniendo un temor impresionante, un miedo aterrador, y la iglesia se encargó de propagar las ideas de Dante Alighieri para que la gente tuviera miedo y para que la gente hiciera el bien. Pero entonces la gente hacía el bien basados en un miedo terrible de lo que era el infierno, de todas las cosas horribles. Por ejemplo, los glotones, él dice que están en un nivel de esos del infierno, que los glotones son personas que están en el infierno como cerdos comiendo cosas horribles, asquerosas, que huelen mal, toda su vida embullidos de comida hasta que se sacian y otra vez vomitan y se sacian. Y describe unas situaciones en el infierno tan terribles que la gente le daba miedo. Y así era como se manejaba la religión de esos tiempos, porque tenían una idea acerca de Dios. Pero lo que hoy quiero ver es que nosotros necesitamos conocer a ese Dios primero, porque el Dios de las Escrituras, el Dios que nos presenta las Escrituras, no es un Dios al estilo Dante Alighieri, sino que es un Dios de amor, bendición, generosidad y abundancia. Es un Dios de amor, bendición, generosidad y abundancia. Y entonces vamos a ver este capítulo Juan 6 y lo vamos a estudiar un poco, porque lo que queremos ver es la dimensión de Dios y nuestra dimensión, y cómo deseamos llegar a esa dimensión de Dios. Y hoy estábamos cantando una canción muy linda, Juanca estaba tocando una canción muy linda. Yo decía, Señor, esta es una canción hermosa que dice: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y creo que eso describe muy bien lo que queremos hoy hablar. Y Juan 6 dice entonces otra vez, lo vamos a leer de a poquitos y lo vamos a ir analizando. Dice: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud. Así que había mucha gente. El Señor Jesucristo, en otros pasajes, si ustedes pueden abrir, por ejemplo, Mateo o Marcos, en otros pasajes donde está lo mismo, donde se relata este milagro, se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo había querido como tomarse un descanso con sus discípulos, y habían pasado a una región donde él esperaba o se creía que iban a estar tranquilos, solos, pero la multitud los siguió a un lugar desierto. No es un lugar lleno de arena, no. Desierto aquí no significa eso. Desierto quiere decir que no estaba habitado, simplemente que habían árboles, lugares verdes, como dice ahí la escritura más adelante. Era un lugar muy bonito, pero no había habitantes, no habían casas, era un lugar, digamos, en el campo. Entonces por eso dice desierto, pero no necesariamente es que hubiera solo arena. Y había una gran multitud. Y otras escrituras, otras versiones de lo que es el relato nos dice que los discípulos estaban preocupados. Los discípulos estaban preocupados. ¿Y por qué estaban preocupados? Porque ya era tarde. Era tarde, se estaba haciendo tarde. Tarde es que yo me imagino serían 4 de la tarde tal vez y 5 de la tarde tal vez. Y bueno, ¿qué hace toda esta gente aquí? Estamos en un lugar apartado y estamos ya terminando el día. Esta gente ha estado con nosotros todo el tiempo, nos han seguido todo el día, no han comido nada, deben tener hambre y no tenemos nada que darles. Y entonces ellos, en su preocupación, fueron donde Jesús. Imagínense a los apóstoles, todos ellos estaban preocupados, le dijeron: Señor, es tarde ya, ¿no te das cuenta, Señor? A ver, ¿dónde andas, Señor? Tú estás en tus cuentos, pero mira, nosotros necesitamos comer todos. Toda esta gente necesita comer, ¿y tú qué? ¿Tú no te das cuenta de eso? Tú estás en tu mundo. Es como, ellos están en una realidad, es una realidad. La realidad es que ellos sí tienen necesidad, tienen hambre, el día se está acabando, es una realidad. Eso no se puede negar, el día se está acabando y el Señor Jesús parece no darse cuenta. Parece que el Señor Jesús no tiene conciencia
como que le falta sensibilidad. El Señor Jesús le hace falta sensibilidad. No se da cuenta que esta gente está hambrienta. Y entonces le sugirieron a Jesús: Señor, despídelos ya no más, ya no más. Él estaba sanando personas, Él estaba enseñándole a la gente, pero los discípulos le dijeron: Señor, ya no más, despídelos, para que vayan por los pueblos y por las aldeas, en algún lugar encuentren qué comer, dicen otras versiones. Así que ellos tenían una gran preocupación y estaban viendo una realidad: la hora, la situación de la gente en hambre, y la multitud que decían: ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Y cómo los vamos a hacer quedar acá? Y el Señor Jesús no se ha dado cuenta. Así que el Señor Jesús vio esa gran multitud. Eso es lo que nos relata Juan 6. Los otros evangelios dicen que los discípulos estaban preocupados. Pero el Señor Jesucristo, ante esa preocupación, les contestó algo que era lo que menos ellos se esperaban. ¿Cierto? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Pues denles ustedes de comer. Y los apóstoles, yo me imagino que se miraron unos a otros y dijeron: a ver, ¿qué le pasa al Señor Jesucristo? ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos a estar en la capacidad de darle de comer a toda esta gente? ¿Eran cuántos? ¿Cuántos eran? Solo los hombres, ¿cierto? Solo los hombres. Así que por lo menos habían, no sé, de pronto más de 7,000 personas, por lo menos, ¿no? En todo caso habían más de 5,000 personas, porque dice que habían mujeres y habían niños. Y ellos se quedaron como mirando mutuamente, diciendo: el Señor Jesús está, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? Y lo que todos dijeron, dice Marcos 6:37, dice que todos, es decir, los discípulos, no fue solo uno, sino que todos dijeron: Señor, eso cuesta, ¿qué le pasa? Esto, darle de comer a esta gente nos costaría lo que gana una persona en todo un año, con el salario mínimo. De pronto no con el colombiano, sino con el salario mínimo de otra parte. Darle de comer a toda esta gente nos costaría demasiado. Es imposible. Aún si tuviéramos la plata de todo un año de trabajo y compráramos pan, no alcanzaría sino para de pronto un bocadito para cada uno. Eso es. ¿Quieres tú que gastemos, que busquemos y gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? Y luego en Juan 6, versículo 7 dice que Felipe le dijo: Señor, eso no alcanzaría para nada. Y ellos estaban otra vez en una realidad. Es la realidad que todos vemos, es la realidad nuestra, es la realidad. Ellos decían: a ver, venga para acá. ¿Cuál es la realidad? La realidad es: esta gente tiene hambre, esta gente son demasiados, es tarde y es absolutamente imposible lo que el Señor Jesús está diciendo, que vayamos a conseguir pan para toda esta gente. Esto es, a ver, ¿alguien puede negar esa realidad? Nadie. Es la realidad, es lo palpable, lo que se ve. Nosotros somos personas que vemos nuestra realidad. El ser humano ve su realidad. Nosotros vivimos en un mundo que nosotros vivimos conscientes de las cosas que podemos ver, tocar, medir, y esa es nuestra realidad. Nuestra seguridad está en lo que nosotros vemos y en lo que tenemos, y lo que tenemos siempre es insuficiente, siempre lo vemos insuficiente. Entonces, yo el primero, y yo sé que ustedes igual, nuestra seguridad nos las da, ¿qué nos da nuestra seguridad muchas veces? ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cierto? ¿Cuánto tengo en el banco? Y si el banco tiene 100,000 pesitos, sufra, hermano, porque 100,000 pesos se lo quitan a uno en intereses, se lo quitan a uno el valor de la tarjeta, se lo quitan, y quedó en cero. Y cuando uno llega, no hay nada. Y si su esperanza está en lo que hay en el banco, pues terrible si hay poquito. Ahora, si hay harto, si uno tiene, por ejemplo, un ahorrito ahí, 50, 60 milloncitos, uno dice: bien, ¿sí o no? Bien, es una realidad. Ahí tengo 50 milloncitos, eso está bien, podemos pasear, eso me da alegría, me siento más contento. Compremos vinito, ¿sí? Vamos a un buen restaurante, la vida es agradable, la vida es feliz, la vida... Si hay 50 millones de pesos en el banco, que sobran, no que los debo, ¿cierto? Sino que sobran, los tengo ahorrados
pues eso me da seguridad, ¿cierto? Eso me da calma, eso me da tranquilidad. No hay problema, compremos esto, compremos aquello. Eso nos da paz. Los 50 millones ayudan, ¿no? ¿O no? Sí, claro que ayudan. ¿O no? Eso es, decir que no ayudan es una mentira. Esa es nuestra realidad. Pero a veces no es suficiente. No es suficiente. Y cuando tenemos dinero así, no estamos tampoco dispuestos a estar sirviendo a gente en necesidad de decirle, no, usted necesita 1 millón, tenga 1 millón, y distribuir los 50 millones, ¿no? Y usted necesita 500,000 pesos, téngalos, que tenga los 500,000. ¿Cierto que no somos tampoco así? No porque decimos, no, espérate, mi seguridad son los 50, yo entrego 500,000 pesos, son 500,000 pesos menos, y eso es tenaz, eso es doloroso. Así que el hecho de que a veces tengamos no quiere decir que nos sintamos suficientes para dar. Y nosotros retenemos, entonces somos muy cuidadosos, así tengamos, ¿no? Y he oído historias, hace poquito estábamos viendo una en la Deutsche Welle de que la riqueza desarrolla adicción. Hay personas adictas a hacer riquezas y nunca es suficiente lo que tienen. Y había una persona, estaban contando la historia de una persona que era así, tenía mucho dinero, hasta que un día dijo no más y dejó todas sus riquezas y se metió a un convento. En serio, es la historia de esta persona que estaban hablando ahí. Yo digo, muy valiente, muy valiente. Entregó todas sus riquezas y lo entrevistaron y me acuerdo que él decía, ¿saben qué? Para mí hacer dinero no es ningún problema. Yo no tengo problemas con hacer dinero. Yo sé cómo hacer dinero, pero me di cuenta que me hace daño. Por eso me hice a un lado de eso. Así que algunos retienen y nunca es suficiente y nunca tienen suficiente, siempre están queriendo más y de ellos no fluye bendición. Y nosotros a veces en nuestra realidad vivimos tan miedosos también de todas las noticias, de las dificultades, de los problemas, de la economía. Y yo aquí fui también como encargado de decirle la otra vez de todo lo mal que estaba la economía y alguien me dijo, alguien también que oye el programa de radio, me dijo, pastor, yo lo oigo a usted y siempre es como medio positivo, pero últimamente esos programas que hizo la semana pasada, negativos, ¿qué le pasó? Y yo decía, no, yo no era negativo, le decía, lo que pasa es que es la visión de lo que hay en el mundo, lo que la gente siente, el miedo, que el petróleo, que para abajo, que el dólar, que todo más caro. Y yo también, porque yo salí hace no sé cuántos días, hace como 8 días salí a comprar el pan que siempre costaba 1,000 pesitos, y adivine cuánto costaba, 1,400, el pan de 1,000 ya no era 1,000, era 1,400, y una almojábana que antes era 1,400, hola Rocío, ¿cómo está? Ya no era la almojábana de 1,400, sino era de 2,000, y fui a comprar la leche porque a Paulinita le gusta hacer mucho el yogur, que es delicioso, y la leche siempre nos estaba costando 15,000 pesos, y fui a comprarla 19,300. Yo decía, comienza uno como, se angustia uno, ¿sí o no? Porque esa es la realidad en la que vivimos, y entonces uno dice, y hay que tener cuidado con la plata, que présteme, que él lo va a prestar, usted está, qué loco, yo que lo va a prestar plata, y uno está en ese mundo de cuidado, porque esa es nuestra realidad, y de nosotros entonces deja de fluir la bendición, porque estamos preocupados de las cosas materiales. La fuente somos nosotros y lo que tenemos y lo que ven nuestros ojos y lo que palpan nuestras manos, esa es nuestra realidad. Pero miren lo que va a pasar. Leamos aquí en Juan, capítulo 6, versículo 8, Juan 6, 8. Dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero después recapacitó y dijo, oiga, pero yo ¿para qué siquiera menciono esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué sentido tiene? 5 panes, 2 peces.
¿qué es eso? No, perdona Señor, perdona que haya yo dicho eso. Perdona, ese fue un lapsus linguis, algo que... Y el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Versículo 10 dice, hagan que se sienten todos. Dice que los organizó como en grupos a toda la multitud. Y yo me imagino que los discípulos comenzaron, no tenían en ese tiempo parlantes ni micrófonos. Yo no sé cómo harían para organizar a la gente. No tengo la menor idea, no tengo idea. Pero el asunto es que todo el mundo se sentó. Y porque Cristo así lo ordenó, que todo el mundo se sentara, y dice, en ese lugar había mucha hierba, era como un lugar, como un pastizal, algo, bueno, del campo. Así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Y Jesús tomó entonces esos panes, y dio gracias, y los distribuyó a los que estaban sentados. Todo lo que quisieron, lo mismo hizo con los pescados. Entonces, imagínense ahora a los discípulos, imagínense lo que está pasando. Yo no sé cómo sucedió, no sabemos cómo pasó. El asunto es que el Señor Jesucristo estaba en otra dimensión. El Señor Jesucristo, su dimensión no era la realidad humana. La realidad humana es que, ¿cuántos panes habían? 5. ¿Cuántos pescados? 2. Esa era la realidad humana. Pero el Señor Jesucristo vio otra realidad. Vio una realidad divina. Él sabía quién era su Padre. Él sabía quién era Dios. Él sabía que había otra realidad más importante. Había una realidad superior. Una realidad con R mayúscula. Y Él apeló a esa realidad, no a la realidad humana, no a lo que veían los ojos humanos, sino a lo que Él sabía que era su Padre. Un Dios de amor, de bendición, de generosidad. Y Él oró y le dijo, Padre, me imagino, no sé cómo oraría, multiplica estos panes, estos pescados, dale de comer a toda esta gente. Y comenzó a pasar algo increíble. El Señor Jesucristo, no sé cómo les dio a los discípulos, tal vez les pidió que trajeran algo, y el Señor Jesucristo estaba dándoles el pan y dándoles los peces, y siempre aparecía otro más y aparecía otro más, y ellos se fueron con las cestas y se fueron distribuyendo, y a medida que entregaban algo aparecía otra cosa, y aparecían más y entregaban más y aparecían más. De una manera increíble, de una manera que ellos, yo creo que estaban absolutamente atónitos, no lo podían entender, no podían, porque estaba roto todo lo que era la realidad humana, estaba absolutamente fuera de todo lo que uno se puede imaginar. ¿Cómo es posible que entrego aquí un pan y volteo y ya hay otro acá? Y hay otro pescado y hay otro pedazo, y se van multiplicando, y le da al otro, y hay más, y hay más, y hay más, y hay más, hasta que todos comieron todo lo que quisieron. Es decir, que no fue un solo pedacito, cuidado, no coma más ahí, no se coma ese pedazo, ese es para el otro. No, coja lo que quiera, lo que desee comer. Y había abundancia. Así que Jesús se movía en otra dimensión. Él tenía otra fuente. Su fuente no era el dinero en el banco, ¿cierto? La seguridad de Jesús no es ¿y cuánto tengo en el banco? Que esa es mi seguridad, ¿o no? ¿Sí o no? Uno dice, bueno, ¿y cuánto tengo en la cajita fuerte? ¿Cierto? ¿Y cuánto me van a pagar? Esa es nuestra seguridad, es ese dinerito. Y yo estoy seguro aquí porque de pronto llego a mi casa y porque aquí tengo algo, ¿cierto? Digo, bueno, ¿si traje la plata o no? Porque si no traje, entonces, y el bus, no, le da a uno angustia. Esa es nuestra seguridad. Pero Jesús tenía otra fuente. La fuente de sus cosas era una fuente celestial, inagotable. Algo que no tenía fin, que continuaba y continuaba y continuaba hasta que todo el mundo estaba saciado, todo el mundo comió. Y lo más interesante es que el Señor Jesucristo hizo algo, y es que les dijo a sus discípulos que recogieran lo que hubiera sobrado. Increíble, ¿no? ¿Sobraron qué? ¿Qué sobró?
Sobró. A ver, ¿qué sobró? ¿De qué? ¿Qué fue lo que sobró? Alguien que lea en alguna parte. ¿Qué sobró? ¿Sobró pan? ¿Sobraron peces también? ¿Están seguros? ¿Lo leyeron? Léanlo a ver si dice eso. A ver si sí sobraron peces también. El asunto es que el Señor Jesucristo se movía en otra dimensión, en una dimensión de la abundancia del Padre, de su bendición, de su generosidad. Él veía otra cosa. Y la lección de acá, hay muchas lecciones en este pasaje. Hay muchas lecciones y hay una que es la más importante, pero aquí hay una lección y es que nosotros como cristianos necesitamos de alguna manera vivir un poco más en esa dimensión de Dios y no vivir en esta dimensión tan humana, porque es que se nos ha metido en el corazón y en la mente y se nos ha enseñado que nosotros necesitamos. Nuestra seguridad debe estar en las cosas y en lo que tenemos y ¿qué tienes tú? Esa es tu seguridad. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo acá que hay otra dimensión en la cual debemos confiar, en la cual debemos pensar, en la cual debemos creer. Es una dimensión difícil de comprender, es una dimensión muy compleja para nosotros entender que hay un Dios del que fluyen todas las cosas y todas las bendiciones y que debemos creer en ese Dios. Es un Dios que sustenta el universo. Es un Dios que no solamente es generoso con el hombre, sino que Él dice que Él alimenta a las aves también. Él creó cosas y sistemas que Él les da de comer a las aves, les da de comer a los animalitos, a los peces del mar. Y nosotros tenemos un acuario y tenemos 2 pescaditos. Dos. Los otros se nos han muerto. Y ese es el punto, que para sostener 3 o 4 pescaditos, todo lo que hay que hacer. ¿Quiénes tienen acuario? ¿Alguien ha tenido acuario? Tú sabes, ¿no? El cuidado que hay que tener con el agua. El agua tiene que tener un pH exacto, tiene que tener unos filtros exactos, los pescados tienen que ser de cierta variedad o si no pelean entre ellos. Tiene que haber alguna ramita, una alga, alguna cosa así por el estilo. Hay una cantidad de cosas que tienen que ser perfectas para que esos animalitos vivan. ¿Y sabe qué? Dios sustenta todos los peces del mar. Y nosotros con 2 casi que no podemos. Se nos murió uno. Y digo, ¿pero por qué se mueren? Algo pasó. Ese ecosistema, algo pasa, ¿no? Así que Dios es tan inmenso que mantiene el mar y mantiene los animales y ese ciclo de vida, ese equilibrio perfecto entre los animales que comen a otros animales y ese equilibrio tan impresionante. No quiero entrar mucho ahí en eso, pero Dios ha hecho un equilibrio increíble. Mire que en alguna parte, creo que fue en Canadá, habían demasiados lobos. Creo que era el tema de los lobos, y comenzaron a matar lobos y los mataron, y se dieron cuenta que los lobos, cuando no existían, los animales que se comen los lobos se reprodujeron de una manera impresionante, los animalitos acabaron con la vegetación y de un momento a otro todo era desierto. ¿Qué hacían los lobos? Los lobos ponían a correr a los animales porque los perseguían y los animales se desplazaban, no se quedaban en un solo lugar, y entonces iban comiendo de distintos lugares y mientras tanto aquí habían comido, entonces se iban para otra parte y volvía a crecer el alimento acá. Y ese equilibrio que Dios tiene, nos damos cuenta que hay un ecosistema. Así que ese es el Dios que está hablando aquí el Señor Jesús, un Dios que va más allá de lo que nos imaginamos. Ese es el Dios en el que necesitamos confiar. Es un Dios que vive en otra dimensión y es la fuente de toda bendición. En Él debemos movernos. Ahora yo, como todos ustedes, vivo en el mundo de lo material. Yo vivo en el mundo de cuánto tengo en el banco. Lo confieso. Yo lo confieso. Todos estamos desafortunadamente en esas limitaciones. Pero esto es para mí. Yo mismo me estoy predicando. Necesitamos vivir más en el mundo de Dios, en el mundo de que Él es la fuente de toda bendición
y nosotros creerle a Él y ser bendición para otros ilimitada, ilimitada. En Juan 6:12 dice así: una vez que quedaron satisfechos, en Dios hay satisfacción completa, no hay escasez, no hubo escasez. Él les dio de comer abundante a todos y todos estaban satisfechos. Dios les dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobraron. Los pedazos que sobraron. ¿Alguien encontró cuáles pedazos eran? ¿Solo pan o pan? Parece que recogieron solo pan. Interesante, ¿no? Los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. La bendición de Dios es una bendición que sobreabunda, sobra. ¿Qué lección para los discípulos? El Dios del Señor Jesús, el Dios en el que creemos, es un Dios de bendición en abundancia, en abundancia. Y estaban asombrados. La lección principal de este pasaje es que Jesús es el pan de vida. De hecho, el título del siguiente párrafo, del siguiente bloque ahí en la Biblia es Jesús el pan de vida. Si ustedes lo ven en la Biblia, habla de que Jesús es el pan de vida. Y lo que nos está diciendo es que Jesús es la provisión abundante para satisfacer a todos. Pero una satisfacción naturalmente que tiene que ver con lo más importante de la vida, que es nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra provisión para un mundo que es desconocido para nosotros, pero es la promesa de Dios, un mundo eterno al lado de Él. Y Jesucristo es el pan de vida, Él es la provisión abundante. Y en todas las Escrituras queda claro eso. Por ejemplo, en Romanos 5 dice que el pecado entró por Adán y Eva, y el pecado pasó a todo el mundo, y por el pecado también pasó la muerte. Y uno dice, si eso es la consecuencia del hombre, ahí mismo dice que no hay comparación entre las consecuencias del pecado del hombre, que es la muerte, con la obra de Cristo, la cual es mucho más inmensa, más grande, más abarcadora, más abundante. Y si una cosa trajo maldición, la obra de Jesús trajo bendición a toda la humanidad. Sobreabundó su gracia. Su gracia no nos podemos imaginar la gracia de Dios. La gracia de Dios es escandalosa. Escandalosa porque Él bendice a las personas que nosotros no bendeciríamos, perdona al que nosotros no perdonaríamos, porque Él acepta al que nosotros no aceptaríamos. Él no vino a condenar, vino a salvar, y su nombre es Jesús, que quiere decir salvación. Así que Él es el pan de la vida, Él es la provisión perfecta, abundante para todos, y nosotros necesitamos aprender a movernos en esa dimensión. Y yo le digo, Señor, abre mis ojos. Por eso esa canción me gustó tanto. Abre mis ojos, Señor, para ver esa dimensión en la que tú andas. ¿Qué es lo que tú viste en el Padre? ¿Qué fue lo que hizo que tú reaccionaras de esta manera tan increíble? Esa seguridad, esa confianza de bendecir el pan y comenzar a fluir y a fluir y a fluir y a fluir continuamente, y no se daban cuenta cómo. No fue un milagro escandaloso en el sentido de que había música y ahora, y gritos y cosas espectaculares. No, era una cosa increíble que sucedía, pero no sabían cómo se multiplicaba ese pan y esos peces. No era una cosa de circo, no era una cosa con humo y llamas y fuegos y voces raras. No, era una situación increíble, era casi imperceptible, pero estaba pasando, sucedía. Así que ese es el Dios en el que necesitamos creer. Ahora, el pasaje termina de cierta forma. Dice que algunos malinterpretaron aquello que pasó. Algunos lo malinterpretaron. Y hasta nuestros días sucede. Algunas personas malinterpretan a Dios en su bondad y usan la bondad de Dios para engañar
y hacer cosas que no son. Mire lo que dice en Juan 6:14, dice, al ver la señal que Jesús había realizado, ¿al ver qué? La señal, algo impresionante, así que algunos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Algunos se dieron cuenta, la gente comenzó a decir, las personas que estaban ahí, de los 5,000, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el Mesías, este es Jesús, este es el Cristo, este es el profeta que esperábamos, este es el hombre que esperábamos. Él es el que había de venir al mundo, así que lo reconocen por un lado, pero por el otro lado, ¿qué querían hacer? Lo querían hacer rey ya. Es decir, que ellos tenían una idea de lo que debía ser el profeta, ellos tenían una idea de lo que es Dios, ellos tenían una idea de lo que era la salvación, ellos tenían una idea equivocada de lo que era el propósito de Dios. Y según sus ideas, según la idea que tenían, querían tomar a Jesús, hacerlo rey, porque ellos se imaginaban a Jesús o al Cristo o al Mesías de una manera muy distinta a lo que Jesús vino a hacer. Así que aún hoy en día hay gente que dice Jesús es Jesús, Cristo es el Cristo, ciertamente es Él el Salvador, pero en nombre de Jesús quieren hacer cosas que no son. Y Jesús les dice, no, está bien que ustedes crean que yo soy el Cristo, está muy bien que crean que yo soy el Salvador, pero lo que ustedes van a hacer no está bien. Y el Señor Jesucristo, cuando se dio cuenta de que se lo querían llevar a la fuerza, es decir, ni siquiera le preguntaron, no le dijeron, oiga, Señor, ¿está de acuerdo con que nosotros? No, es que vamos, es que lo llevamos, es que aunque a usted no le guste, es que lo ponemos allá como rey y usted, hermano, usted funciona como rey. Así que ni siquiera le preguntaron, y es más o menos lo que pasa en nuestros días también. En el nombre de Jesús se hacen cosas que no son. Y entonces esto no es una buena consecuencia, esta no es una buena... no es un buen final de la historia. El buen final de la historia es el que está de estos versículos para atrás. El buen final de la historia es que nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y ver lo que el Señor Jesucristo hace, el mundo donde Él está, el mundo en el que Él se mueve, y nosotros tener ese mundo como fuente de nuestra vida y como fuente de nuestra fe y como fuente de nuestra generosidad y como fuente de nuestro actuar, como fuente de nuestra confianza, lo cual es muy difícil. Yo les aseguro que si ustedes tienen una platica en el banco y alguien se la quita, ¿no? Y alguien, de alguna manera, supongan en este momento, ustedes, yo sé que ustedes tienen una cuenta de ahorros, suponga que ahorita le desocupan su cuenta, y usted se da cuenta ahora a las 2, 3 de la tarde, va a sacar algo para el mercado y no hay nada, pelado, está pelado todo eso. ¿Qué le da? El corazón le hace pum, 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 ¿cierto? Porque esa es nuestra seguridad. Es nuestra seguridad, es una realidad y nos daría muy duro, mucha angustia. Pero el Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? La fuente de toda bendición no está allá. La fuente de toda bendición está en mí. Y necesitamos verlo a Él. Y necesitamos obrar más en esa dimensión, en la dimensión de Él. Y por eso quiero que hoy nos pongamos en esta mente a pedirle a Dios, Señor, dame tus ojos, abre mis ojos para ver esa dimensión, tu dimensión, que nos ayudes a ver tu dimensión. Así que algunos en el nombre de Jesús quieren establecer sus reinos, pero la lección es que Jesús es sobre todo el pan de vida eterna. En sus caminos hay bendición, hay generosidad, hay abundancia, y nosotros debemos ser los que distribuyen ese pan, esa bendición, esa manera de ser de Jesús. Qué difícil es. Todos los seres humanos somos muy tacaños y muchas veces retenemos porque decimos, no, espérate, ¿cómo vamos a dar todo eso? No. Al servir a alguien, al servir a nuestros padres, al servir a alguien en necesidad, al bendecir a alguna persona, estamos como, no, cuidado, no. Estamos siempre diciendo, no, mi plata. Porque estamos en la dimensión de lo material.
Pero Dios nos dice, vive en mi dimensión y deja fluir la bendición de Dios a través de ti. Distribuye ese pan, distribuye ese pescado. Es lo que Dios quiere. Necesitamos movernos en el mundo de Dios. Hay un mundo en el que todo es posible según su propósito. Pero otra vez con esa advertencia del final, la advertencia es cuidado. Tenga cuidado porque en el nombre de Jesús se hacen cosas que no son. Muy bien, y la última imagen que tengo es, ya para terminar, es que esta no es solamente, este es solamente uno de los ejemplos. ¿Ustedes se acuerdan de otro ejemplo que hubo? Solamente lo voy a mencionar. Es de una mujer que murió su esposo, quedó viuda. Y entonces, en su angustia, tenía varios hijos y no sabía, en aquellos tiempos parece era muy grave para una mujer quedarse sola porque su esposo lo era todo. Su ingreso era su esposo y su esposo murió y ella quedó viuda. Y entonces fue al profeta Eliseo y angustiada, y Eliseo le dijo, ¿qué tienes? Dijo, que mi esposo ha muerto y tengo mis hijos y no tengo que comer. Y él le dijo, ¿y qué tienes en tu casa? Dijo, nada, lo único que tengo es una vasija con aceite. Y él le dijo, muy bien, vas a entrar a tu casa, vas a decirle a tus hijos que vayan y pidan recipientes prestados y vas a echar ese aceite en todos esos recipientes. Y cuando, no le dijo más. Y entonces ella se fue, le dijo a sus hijos que trajeran recipientes. Pero aquí es el tema es muy interesante, porque ellos trajeron cierta cantidad de recipientes. Y ella comenzó a echar el aceite en los recipientes y el aceite no se acababa. Y llenaba uno y no se acababa. Comenzaba en el siguiente y lo llenaba y el aceite no se acababa. Y seguía hasta que llenó todos los recipientes que trajeron sus hijos. Y ella dijo, bueno, ¿y no hay más recipientes? Y dijeron, no trajimos más. No trajimos más. Entonces, lo que muestra ese ejemplo es que hubo una limitante, aunque hubo suficiente, la limitante humana, ¿no? Si los muchachos hubieran dicho, aquí va a pasar algo extraordinario, traigamos todos los recipientes del pueblo, todos, pero trajeron algunos solamente. La bendición fluyó hasta que hubo recipientes. Cuando ya no hubo más recipientes, se acabó. Y entonces ella fue donde Eliseo y dijo, tengo todas esas cosas, ¿y ahora qué hago? Me dijo, ve y véndelos, y con esa plata paga deudas y los demás que esperen. No, mentira. Dijo, no, y lo que sobre, con eso vas a vivir. Así que parece que fue un milagro en el que tuvo suficiente para tener para sus hijos y para su sustento. Ese es el mundo espiritual de Dios en el que nos debemos mover. Y lo bonito de este ejemplo es que nosotros debemos ser de las personas que tengamos hartos recipientes y que Dios llene todos esos recipientes. Hay otra escritura que dice que al que más tiene, más se le da, y al que no tiene, lo siento, usted no trajo recipientes. Usted, ¿qué le pasa? Falta de fe. Y hay personas que viven en la realidad y la realidad los limita. No piensan en que Dios puede hacer cosas maravillosas en su vida. Y nosotros debemos movernos en el mundo de que Dios está haciendo siempre cosas maravillosas. Créale a Él, creámosle a Él. Y cuando sentamos que Dios como que nos habla igual que le habló a esa viuda, ve y trae recipientes, traigan hartos. Porque no va a cesar las bendiciones de Dios hasta que todos los recipientes estén llenos. Ese es el Dios nuestro, un Dios de amor, de bendición y de gracia en abundancia. Le voy a pedir entonces ahora a ustedes un minutico, cada uno busque una persona o dos personas si quieren, o sea, grupitos de 2 o de 3, y van a orar por bendición. Y van a orar para que Dios les dé esa mentalidad de ver ese mundo. Así que les invito a que oren unos por otros. Máximo tres personas, pero pueden ser 2 si quieren. Mientras tanto vamos a cantar una canción. Tomémonos un minuto. Exactamente, vamos a tomar unos 5 minuticos porque el tiempo está perfecto. Así que bien pueden orar unos por otros. Bien pueden. Bien pueden.
Vamos a orar.